Muy bienvenidos a una nueva emisión de Vecinos Preocupados aquí por Canal Provincial para toda la región y por supuesto mi nombre es José Cuello y siempre descubrimos historias, nos encargamos de contarle a ustedes lo que hacen los vecinos por el resto, por su sociedad, también por quienes tienen enfrente, de alguna manera, de otra, siempre con un aporte a la solidaridad, a la cultura. Y hoy es el momento de disfrutar porque vamos a hablar de un tema tan apasionante como es el maquetismo. Y ya rápidamente le voy a dar la bienvenida a el joven Jorge Martínez. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por esta comunicación. Hola José, buenas tardes, gracias por invitarme. No, gracias a vos por permitirnos conocer un poquito del mundo de las maquetas, aunque en una oportunidad hemos charlado contigo allá lejos y hace tiempo, en diálogos y matices, con tu papá, con tu familia. Habíamos conocido la punta del iceberg porque, bueno, está bien dicho primero maquetismo. ¿Así es como se debe uno referir a lo que ustedes hacen? Así es un nombre particular, pero es en general cómo nos referimos al trabajo que hacemos, que son maquetas. Somos maquetistas. Bueno, Está bien dicho. a ver, bueno, el hecho de hacer maquetas tal vez nos retrotrae a nuestra infancia, cuando comprábamos una cajita para armar y lo hacíamos y lo pintábamos. ¿Está relacionado con eso de alguna forma? Sí, está muy relacionado. El mundo de las maquetas lo que tiene que es muy, muy amplio y va desde un kit, como vos decías, que puede ser, como mencionábamos antes, el módulo Eagle de naves espaciales o de un kit de aviación o de un kit de un barco, de un kit de un tren, de un auto, de lo que sea, hasta crecer a dioramas donde uno coloca ciertos módulos de casas y diferentes cosas que componen un diorama que puede ser funcional, que puede tener trenes que anden, autos que anden, barreras que se mueven y diferentes animaciones, y arrancas desde los más chicos hasta algo gigante, que son en general las cosas que nos piden algunos de nuestros clientes, que son locuras en definitiva. Qué buen término, locuras, ¿no? Porque uno puede empezar con una afición, como un intento por tratar de recrear alguna figura que le gusta y tenerla en la repisa, hasta llegar a hacer cosas verdaderamente asombrosas. Y digo yo, ¿cómo nace esto en vos, en la familia? Porque ¿cuántos están atrás de esto? Mirá, esto está compuesto por el núcleo familiar, como mencionabas, que son mis padres, y tengo dos hermanos, una hermana, y estoy yo ahora, y ahora está involucrada mi novia al mismo tiempo en este momento. Bueno, Jorge, Y para no quedar mal, vamos a nombrarlos a todos, porque si no va a decir, ah, no me nombraste, soy tu hermano, pero no me nombraste. así es, pero bueno, esto arranca con Ricardo Martínez, que es mi papá, en 1985, queriendo financiar un poco su hobby, ¿no? Ricardo Martínez estaba casado con Zulema Martínez, que es mi mamá, y bueno, él trabajaba en la empresa de electricidad Segua, queriendo financiar un poco su hobby, porque decía, yo me quiero comprar tal locomotora, me quiero comprar tal vagón. Nunca alcanzaba el sueldo, ¿no? Ya había algunos hijos, el hijo mayor, que es mi hermano mayor, es Ricardo Martínez también. Después al poco tiempo estuvo Gabriela Martínez. Y bueno, él para financiarse un poco su hobby empezó a construir unos puentes de madera como accesorios para otros hobbyistas. Y bueno, fabricó el primer puente y dijo, pero esto yo no lo puedo, le quiero dar una vista un poco más comercial y que la gente se imagine cómo va a estar colocado el puente en su maqueta, y construyó un pequeño diorama para exhibirlo. Y bueno, fue tan buena realmente la calidad del diorama y fue tan adelantado a su época, en 1985, que la misma persona, el dueño del local de hobbies donde él iba a exponer y vender esos puentes, le dijo, no, vos no tenés que hacer puentes, vos tenés que hacer maquetas. Y bueno, le gustó la idea a mi papá, que siempre fue muy, muy emprendedor, y fue al siguiente día a colgar el teléfono para ofrecer el servicio de armado de maquetas, y obtuvo su primer cliente en ese día en el local. Lo conoció por primera vez ahí. Qué bárbaro. Y, Ahora, te hago una pregunta, Jorge. sí. ¿Te dejaban jugar con eso o lo podían ver a distancia? Cuando él armaba algo, ¿se tenían que mantener a distancia o lo compartía con ustedes?
No, no, nosotros estuvimos desde muy, muy chicos involucrados. Te digo, hace poco estuvimos viendo unos videos nuevos que aparecieron. Yo tenía 2 años y estaba empujando trenes en maquetas enormes. Y te digo, era realmente una experiencia buenísima por un lado y súper triste por otra, porque realmente crecimos jugando con los juguetes de otras personas. Y cuando las maquetas se concluían, uno se ponía súper triste porque perdía su juguete con el que había estado jugando. Eh, pero sí, realmente desde el principio fue algo en lo que estuvimos muy involucrados y aprendiendo, ¿no? Lo que nos dio a muy temprana edad un conocimiento muy avanzado del asunto, tanto en la materia en sí como en todos los rubros necesarios que, que hacen que puedas construirlo y ser bueno en esto, ¿no? Bueno, ahí diste en el clavo, porque uno, quizás un principiante, un aficionado, alguien que quiere incursionar, recurre a un modelo preseteado, prearmado, donde es troquelar y armar y pegar y pintar. Pero digo, más allá de una exigencia o de un pedido, cuando no hay algo con matriz, se tiene que generar, se tiene que armar, empezar de cero, ¿no? Así es, depende de los requerimientos del cliente o del diseño a encarar, se desarrollan diferentes, digamos, podemos decir matrices o formas de llegar al objetivo final. Para esto se involucran, vuelvo a lo mismo, un montón de rubros diferentes en los que como puede ser carpintería, herrería, electricidad, yendo a lo que es dibujo técnico para poder hacer cosas en corte láser, para hacer impresión 3D, para hacer mucho manualidad también, y se combina todo de forma creativa, que es lo más importante para lograr un buen resultado final. Ahora, En general, ahora sí. tenés que saber de todo entonces, ¿no? Desde matemática para las escalas a, bueno, tal vez algo de arte, de pintura para lograr texturas y colores. Así es. Convergen muchas cosas allí. Convergen muchas cosas y tiene que ser creativa y de pensamiento abierto a la forma de combinarlas. Y sí, la matemática yo creo que es una de las materias más importantes que necesitas para todo en la vida y para las maquetas, por supuesto, desde ya. Bien, hablemos de las escalas, porque esto es importante. Hoy lo mencionamos así por arriba, pero digo, esto es determinante a la hora de cómo se puede trabajar, porque cuanto más grande sea, bueno, vas a tener más facilidad, tal vez por una cuestión del tamaño de uno, ¿no? Cuanto más chiquito es, más difícil se hace. Claro, sí, en realidad mientras escalas mayores, como por ejemplo los trenes que tengo detrás mío, esa escala se llama escala O, es 1 en 48, lo que quiere decir que es 48 veces más chico que el modelo real. Una escala muy, muy popular mundialmente, tanto en Argentina como bueno, en el resto del mundo, es el H0 o el HO, que es 1 en 87. Esa es una escala muy común. Y 1 en 87 es bastante chico. Un personaje de 1 en 87 no llega a ser más alto de este tamaño. Entonces, trabajar en esas medidas requieren mucho, digamos, habilidad en las manos. ¿Y tienen que trabajar con lentes, con lupas? Sí, en general sí. Aparte, siendo una escala tan chica, terminás forzando la vista si trabajas mucho sin ayuda. Esto es impresionante, ¿no? Porque nos estás contando el detrás de escena que por ahí uno no ve. Pero yendo a eso, ustedes han tenido la posibilidad de dar a conocer ese arte ya en familia, ¿no? Iniciado por tu papá, evidentemente, pero de una manera, o sea, entraron por la puerta grande hace unos años. Así es, o sea, desde el 85 hasta el 2016 fue un largo camino en el que se hicieron muchos proyectos. Por suerte siempre trabajando en este rubro, que es el maquetismo, que es muy raro para la Argentina particularmente. Perdón, Jorge, lo que estamos viendo, sí. le voy a aclarar a la gente que no son fotos reales, sino que son miniaturas. Así es. Todas las fotos son modelos nuestros. Qué lindo, qué trabajo. Esa maqueta que se ve ahora, por ejemplo, es la maqueta que sí nos hizo ganar reconocimiento mundial, que es una maqueta que estuvo expuesta durante 3 años en Times Square, en Nueva York, que bueno, básicamente es el centro del mundo. Y digo, estuvo expuesta porque hace
cuestión de meses nomás se desarmó para moverla a una nueva locación, se va a volver a armar, digamos. Esta maqueta que se ve es un proyecto bastante importante, fueron 111 metros cuadrados de superficie, que es enorme para esta escala. Se puede ver el canal de Panamá con agua real, con barcos que funcionan, con diferencia de altura en el agua. Digamos, es un canal de Panamá a escala funcional real. ¿Cuál era la temática entonces? ¿Toda América? ¿Toda América? La temática de la maqueta era América Latina. Nosotros estábamos encargados de hacer desde México hasta Argentina. Dentro de las posibilidades del espacio, porque 111 metros cuadrados suena grande, pero cuando uno quiere meter un continente entero es muy difícil en realidad. Hay que terminar obviando muchas cosas. Pero bueno, se logró un resultado muy muy bueno, lo que nos llevó al siguiente proyecto, que es la foto que se ve ahora. En este momento estamos trabajando con, podemos decir, el número 1 del mundo, que es un show reconocido por todos, se llama Miniature Wonderland, está en Hamburgo, Alemania, y es un show de maquetas que cuenta con 1500 metros cuadrados de maqueta actualmente. Y nosotros estamos encargados de construir la nueva sección Latinoamérica, 400 metros cuadrados. Ahora, ¿qué va a incluir esa Latinoamérica? Recién estábamos viendo el Cristo Redentor, ¿qué más? Así es. Estas imágenes ahora son de Río de Janeiro, está el Cristo, está la playa de Copacabana, que cuenta con 105 edificios, digamos, reales, como vos decías, dibujados, sacados de vistas de Google Maps y dibujados en escala, cortados en láser, armados, pintados. Cuenta con el barrio de Santa Teresa, después con Barrios Bajos, la ciudad de Lapa. Esta maqueta en particular, la sección de Río de Janeiro, tiene 44 metros cuadrados. Y ahora en este momento, para seguir construyendo, estamos encarando la sección Patagonia y Antártida, que son unos aproximadamente 75 metros cuadrados. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuánto se tarda en trabajar en estas dimensiones y con estas características? Bien, el tiempo estimado, el tiempo de trabajo siempre va a depender mucho del detalle que uno le quiera agregar a la maqueta. Mientras más detallado son más horas de trabajo y bueno, por suerte nosotros lo que logramos trabajando en Argentina fue una ventaja competitiva en los tiempos de construcción. Por ejemplo, la maqueta que se fue a Nueva York, que es una maqueta muy grande, 111 metros cuadrados, como decía, se trabajó durante 11 meses para completarla con una buena cantidad de gente. En un momento éramos 40 personas al mismo tiempo trabajando en el proyecto. ¿Y cómo hacían? Porque me imagino que conforme la iban armando, yo me imagino una mesa y que es el soporte donde todo se apoya, pero digo, llega un momento donde está todo tan junto que para llegar a una callecita hay que ir pero por arriba o colgándose. ¿Cómo hacían? Es un tema y de vuelta son años en los que uno va desarrollando su actividad para poder ser bueno, rápido y para lograr el proyecto, ¿no? La maqueta fue diseñada en principio en módulos. Lo que primero se ve es cuánto es el tamaño máximo que yo puedo construir que pase por la puerta del lugar donde va a estar expuesto. Bien, o donde se va a poner. Buen punto, porque imagínate, todo armado y después no entra. No podés estar en la puerta en Times Square y decir, no, lo tengo que cortar al medio. Es un problema. Después de eso lo que se calcula es, bueno, nosotros tenemos que lograr una visión divertida de la maqueta y bueno, de vuelta, tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y uno calcula, tenés tanta decoración, tenés las secciones, por ejemplo, del agua real en la maqueta que se usan para uno circular, eso te da más alcance. Y dentro de la maqueta hay diferentes secciones donde se abren escotillas y uno accede para poder llegar a los lugares. Ahí está. Ahora se entiende, porque si no, es decir, cuando ya casi la estés terminando y te queda algún detallecito que quedó olvidado o hay que retocar, tenés que desarmar todo. O puedes romper algo sin querer, ¿no? Al querer acceder. Aparte la maqueta, al tener trenes que funcionan, autos, está pensada para poder ser trabajada encima. Uno puede caminar sobre la decoración y puede tener acceso desde abajo a diferentes sistemas para darles mantenimiento y asegurarse que funcionen correctamente. Bueno, más allá de que en algunos casos hay agua, en otros casos los vehículos se mueven,
creo que la iluminación también es un factor determinante a la hora de representar condiciones que serían naturales. ¿Cómo lo logran? La iluminación es algo, sí, como decís, importantísimo. Depende, en general, en los proyectos que se hicieron en Argentina, no siempre se trabajó con una iluminación muy elaborada, más que nada algo para darle buena luz natural a la maqueta. Pero, por ejemplo, para este show en Alemania, ellos ya tienen desarrollado un sistema de iluminación que consiste en un ciclo día-noche. Digamos que un día de 24 horas normal en la escala, en la maqueta, en el show dura 15 minutos. Entonces hay una cantidad de tubos LED que son manejados por computadora y van generando luz de día natural, después se generan un atardecer, se genera una noche, lo que da mucha vida en la maqueta, lo que son las luces de las ciudades, de los autos. Eso es lo que te iba a preguntar. La maqueta debe acompañar entonces, ¿no? Con la iluminación desde adentro, por así decirlo, ¿no? De cada uno de los edificios o las luminarias de las calles, ¿encienden? Así es. Por ejemplo, en todos los edificios de esta maqueta estamos manejando entre un 70 y un 100% de iluminación por los edificios. Un 100% quiere decir que en cada ventana hay una luz y cada luz es controlable con un software y con computadoras. Qué impresionante, ¿no? Porque uno dice, ¿en qué momento pasamos de la charla, de una maqueta, de una escala en una juguetería, a todo esto? Porque realmente es básicamente una ciudad en miniatura. A ver, reproduce las condiciones normales de lo que se quiere mostrar, ¿no? Así es. La playa de Copacabana, por ejemplo, es muy impresionante porque las vistas que uno obtiene con el trabajo que tiene esta maqueta en este momento son reales realmente, son muy, muy reales. Uno saca una fotografía y los edificios son como uno los recuerda si tuvo la oportunidad de visitar el lugar. Lo mismo con con Barrios Bajos o la ciudad de Santa Teresa. Ahora, la verdad que... Por ejemplo, perdóname, ahí estamos viendo una zona de playa, ¿verdad? Así es. Esa vista que se ve en este momento es una vista que la gente va a tener en el show para sacar fotos con el celular desde el Cristo Redentor hacia lo que es la playa de Copacabana. Más atrás... Y después va a decir, sí, cuando yo estuve en Brasil, ¿no? Claro, exactamente. Esta foto está bastante desactualizada, pero justamente lo que se ve acá son esos 105 edificios que te comentaba, que son miles y miles de luces colocadas en esos edificios. ¿Qué son? ¿Luces LED? ¿Qué utilizan? Son pequeños LEDs, son muy chiquitos. Hay LEDs que son del tamaño, la verdad que no llegan a tener más de 1 milímetro de tamaño, 1/10 de centímetro. ¿Y eso se consigue acá en Argentina o lo tienen que comprar afuera? En general hay unos cuantos materiales que se consiguen y hay muchos otros que no y se tienen que traer de afuera. Con este proyecto en particular hay unas cuantas cosas que se envían desde allá, más que nada para que ellos tengan compatibilidad absoluta en todos los componentes de la maqueta. Ahora, en lo personal, voy ahora a Jorge Martínez, persona, no maquetista. ¿Qué sentís cuando sabés que este producto, esta tarea, este arte argentino, porque ustedes viven en Pilar, traspasa la frontera y es admirado por personas que hablan otro idioma, otra cultura, y sin embargo la sensación es esa sensación que me imagino que debe ser la de asombro, la de estar, bueno, totalmente anonadado con lo que ven? ¿Qué sentís vos? La verdad que uno está acostumbrado y a veces se olvida realmente de pensar en ese sentimiento o de sentirlo, pero es un orgullo enorme y cuando realmente te pones a pensar y decís, recorrimos este largo camino y hoy estamos trabajando con el mejor del mundo, nos llevamos increíble con ellos se llevan increíble con nosotros y la gente ya está teniendo una respuesta muy muy buena, recontra positiva para el modelo que están empezando a ver y se siente genial, la verdad que es como un reconocimiento increíble y te da más energía para seguir haciendo y querer superarte constantemente. Bueno, mira, Jorge, yo voy a ir un poquito más allá de todo esto, porque en épocas donde el CGI o los gráficos por computadora están a la orden del día, esto realmente es talento, yo creo que es un oficio también, ¿por qué no? Pero también es la posibilidad de crear con las manos algo muy tangible, ¿no? Porque por ahí un efecto visual, una reconstrucción digital de una zona, de un pueblo,
bueno, pasa a ser algo etéreo, por así decirlo, pero esto es tan tangible. ¿Cómo se sienten en esa competencia con las tecnologías de edición, por ejemplo? Sí, en realidad lo que te dan las tecnologías son cosas realmente increíbles, porque vos podés ver como cualquier película de ciencia ficción terminás viendo cosas inimaginables, pero las maquetas, cuando las ves, te transportan a un mundo mucho más cálido y ni hablar si te recuerdan de algo, si te hacen recordar de algo que últimamente nos está pasando muy seguido. Ahí viene gente y dice, me hiciste acordar de algo, un recuerdo muy cálido mío, y realmente decís, wow, y te sentís increíble, decís, me alegro, realmente me alegro que haber podido hacerte sentir de esa forma, con algo que uno hace por pasión propia hacia las maquetas, ¿no? Qué lindo eso, qué lindo eso. Y La verdad decime, que con respecto a los materiales, hoy hablamos que algunos son muy difíciles de conseguir y otros ya son preseteados o saben dónde... Pero, por ejemplo, a ver, nombrame algunos elementos con los que trabajen. Me imagino que, no sé, tal vez, bueno, madera sí. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos? Madera sí y no. A ver. Por ejemplo, estamos usando un fenólico que en la Argentina no se consigue. Es un fenólico de ultra alta calidad. Para este primer proyecto estábamos usando un fenólico de Guatambú, que es importado de Paraguay. Lo conseguimos acá. Pero para el siguiente proyecto que estamos encarando ahora, que es Patagonia, el fenólico tuvo que venir especialmente de Alemania, porque ellos mismos cambiaron el fenólico que estaban usando en las maquetas que ellos también construyen en Alemania, que es un fenólico ignífugo. Es antillama y es algo que realmente en Latinoamérica está muy avanzado. No, así de raro, es caro, por eso es algo que realmente no tenga mercado en la Argentina y no se usa. Por eso la madera, en lo que es fenólico, no. Todo lo que sean metales, sí. El hierro para algunos bastidores, bronce, aluminio, todo eso sí se consigue. Las pinturas, por supuesto, todo lo que son pinturas, sí. Ahora ya lo que son, por ejemplo, material ferroviario, las vías que se usan, los autos, todo eso sí se trae, se trabaja y se vuelve a ir con todo el valor agregado que le da la maqueta construida hacia Alemania. Jorge, aunque no lo creas, se nos está yendo el tiempo y en esta escala de tiempo también se nos pasó como un día completo charlando con vos porque hemos recorrido todo y realmente me gustaría que antes de que nos despidamos, que le puedas dar un mensaje a aquellos hobbyistas o no, a aquellos que tienen el simple hecho de curiosidad, ¿no? Que recién empiezan, ¿no? ¿Qué les dirías? El hobby es un desestresante natural. Cualquier actividad hobbyista que encares, tanto sea con maquetas como puede ser el hobby de la carpintería, te va a ayudar para descargarte un poco de los avatares que vivimos día a día los argentinos, que no son pocos. La verdad que vale la pena meterse de a poco y uno va creciendo en el hobby, pero tengan mucho cuidado porque se vuelve una adicción y uno puede terminar metido constantemente en esto, dejando de lado otros asuntos. Bueno, pero está bueno cuando reciben reconocimientos y todo esto que nos contaste, porque evidentemente lo están haciendo no solamente para ustedes, sino para muchísimas personas, y creo que esa es la esencia de mostrar una maqueta. Bueno, te quiero mandar primero un agradecimiento enorme y que lo hagas extensivo a Gabriela, a tu papá, a tus hermanos, a todos, porque realmente hemos podido compartir, casi ilusionarnos, volver a ser chicos por momentos, viendo estas cosas, y realmente se da eso que vos decís de que esto es algo que atrae tanto a grandes como a chicos. Así es. Bueno, muchas gracias, José, por invitarme, y ni hablar que cuando esto pase un poco la cuestión actual de la pandemia, que te esperamos en el taller para que puedas volver a visitarnos. Sin duda alguna, y vamos a seguir contándole las cosas y vamos a esperanzarnos de que les vaya muy bien y que sigan estos reconocimientos de Argentina para el mundo. Un abrazo enorme. Así es, muchas gracias, hasta luego. Bueno, allí lo veíamos, Jorge Martínez junto a su familia, realmente maquetas hechas en Argentina que son reconocidas internacionalmente y usted también puede ser uno de ellos, empezando por lo básico, por un kit y como decía recién él, también
concentrarse en algo es bueno. Por ahí el deporte es bueno, pero también un hobby lo aleja de las cosas malas, de las preocupaciones y además termina siendo algo lindo que es admirado y le hace bien a muchas personas. Hasta aquí llegamos con Vecinos Preocupados. Mi nombre es José Cuello, nos encontramos prontamente. Muchas gracias.